¿Cómo debemos aproximarnos los cristianos, los católicos, a este drama del coronavirus y la situación de incertidumbre en la que estamos, ¿no? Sabiendo que mientras el coronavirus está avanzando terriblemente en países del primer mundo como Italia, España, Francia, Alemania, estamos hablando de países que tienen una infraestructura médica totalmente superior a la que tienen nuestros países en América Latina, especialmente en las regiones que conocemos con el nombre de Villas Miseria en Argentina, las villas, los pueblos jóvenes en el Perú, y en general aquellos sitios donde las posibilidades de vivir las recomendaciones del coronavirus para prevenirlo son imposibles, ¿no? Cuando nos piden distancia social y la gente vive prácticamente hacinada, ¿no? en pequeñas propiedades que son además rara vez de material noble o suficientemente distanciadas. Cuando nos piden que nos lavemos las manos y hay severos problemas de agua, y cuando el agua llega es para las cosas esenciales, no es posible estarse lavando las manos constantemente. Entonces, ante esta realidad, es interesante observar un debate que se armó en línea, por supuesto, porque todo el mundo está, digamos, viviendo en distancia social, y que alojó el periodista, el vaticanista italiano Sandro Magister, que es probablemente el vaticanista más importante que hay en el mundo en este momento, ¿no? Por su experiencia, sus años cubriendo el Vaticano y su conocimiento e influencia. Y Magister publicó en su blog, que se llama Séptimo Cielo, no Séptimo Cielo en italiano, pero donde usualmente traduce en distintos idiomas, un debate entre un teólogo italiano y un teólogo francés. El teólogo francés es un sacerdote y el teólogo italiano decía que este era el momento para que la Iglesia levantara su voz para que nosotros, los católicos, tuviéramos un sentido importante de la tragedia. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que en un evento tan inusual como el que estamos viviendo, ¿no? Donde todas las habilidades tecnológicas no pueden detener a un virus microscópico, ¿no? Y estamos viviendo esta situación que ya va a tener un impacto mucho más largo desde el punto de vista económico, porque estamos paralizando las economías mundiales, desde las más pequeñas hasta las más grandes, ¿no? Entonces, que en este momento la Iglesia es la que tiene que hablar, decía este teólogo italiano, la Iglesia tiene que hablar con un sentido de la tragedia, o sea, como vemos nosotros los cristianos la realidad de que la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido, que nos acompaña siempre, es una victoria en la cruz, es una victoria trágica, ¿no? En el sentido que está acompañada de una muerte, por supuesto, de la que viene la resurrección, pero que es acompañado de una muerte terriblemente cruenta, ¿no? Entonces, a esto le respondía un teólogo francés, un sacerdote, que básicamente dice: la Iglesia no debe ser el lugar donde nosotros depositemos nuestras angustias, ni tiene que ser el lugar donde se justifiquen nuestras angustias, y en consecuencia nosotros tenemos que ver más bien qué cosa significa la victoria de la cruz. Y este sacerdote francés insiste mucho en el Concilio Vaticano II y cómo el Concilio Vaticano II nos ha revelado que la muerte de Jesucristo y su resurrección es básicamente una victoria, o sea, una victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y en consecuencia el mensaje cristiano debería estar en reconocer la alegría y la esperanza, en tener un sentido sobrenatural que nos lleve a vivir la alegría y la esperanza, ¿no? Y que efectivamente él se opone a esta visión más bien trágica, es decir, donde nosotros nos centremos en todas las dificultades, las incertidumbres que esto nos da, y luego
Y, en consecuencia, no hagamos esto más dramático de lo que es, sino que acentuemos la importancia de la esperanza, de la alegría cristiana, de la paz interior que nos da el saber que hemos sido redimidos por Jesucristo a pesar de todas estas dificultades que, por más que se prolonguen, y se están prolongando en el tiempo, van a acabar, ¿no? Y siempre nos vamos a encontrar con la realidad de la vida eterna. Yo creo que acá hay una falsa oposición entre dos cosas que forman parte intrínseca de la vida cristiana. La vida cristiana es una vida marcada por la alegría y el dolor, ¿no? Ambas forman parte de la experiencia cristiana. Entonces, para un sacerdote que, por ejemplo, tiene el ingreso asegurado porque es un sacerdote del primer mundo, y esto no lo digo de una manera crítica o despectiva, digamos, a este sacerdote, lo digo simplemente que es su realidad, ¿no? Y él vive en una ciudad como Lyon, en Francia, que es una ciudad donde la marginación es mucho menor, o sea, no existe para nada la experiencia de las zonas marginales tuburizadas con extrema pobreza, donde no hay agua, etcétera, ¿no? No hay agua de forma permanente, no es que la corten cada tanto, no es que exista un sistema que falla a veces, no es un lugar donde a veces se va la electricidad, es un lugar donde no hay electricidad, donde no hay, simplemente no existe ninguna forma de seguridad mínima desde el punto de vista de lo que la ciudad hace por esas personas. Entonces, para quienes viven en una angustia que este sacerdote puede imaginar, ¿no? Puede imaginar, pero que no puede conocer, como quienes venimos del tercer mundo y hemos trabajado en esas zonas, cómo funciona la angustia de estas personas que no pueden salir día a día y el efecto que ha tenido esto entre, bueno, me muero de hambre porque hay personas que no pueden quedarse en sus casas de manera permanente todos los días porque viven de un ingreso diario. Pensemos en los vendedores ambulantes, por ejemplo. Nosotros creemos que ellos tienen reservas económicas, que ellos tienen, bueno, por ahora pueden ir viviendo de sus ahorros para su retiro y después el Estado se los va a reponer. No, ellos viven al margen de la economía y son muchísimos, son millones de personas. Recientemente hablaba con el editor de nuestra agencia en África, Asia África, con el padre Don Bosco Onyala, que él vive en Nairobi, en Kenia. Nairobi tiene la Villa Miseria, tiene el pueblo joven, digamos así, como le llaman en el Perú, más grande del mundo, ¿no? Está a las afueras de Nairobi y se prolonga por kilómetros de kilómetros de kilómetros y en consecuencia tiene una concentración de gente pobre al margen de la vida urbana, que he tenido la oportunidad de conocer y que vive en circunstancias terribles porque no tiene agua y por supuesto no tiene desagüe. Entonces, en las callecitas estrechas que hay en este pueblo joven, que son todas de tierra, en el centro corre el agua del desagüe, de los que arrojan las personas, ¿no? Y esto sucede prácticamente en todas estas calles, que llamar las calles es una ironía porque, digamos, entra una motocicleta, ¿no? O sea, no hay lugar para un automóvil, son simplemente extremadamente estrechas. Y en consecuencia son millones de personas, literalmente, solo en una ciudad que viven al margen de cualquier tipo de servicio. Entonces, y que viven día a día. Entonces, estas personas, por ejemplo, que la mayoría de las cuales trabajan en unas industrias de propiedad de empresarios de la India y que ganan un salario diario y que estas fábricas por razones del coronavirus están cerrando y estas personas no van a ganar ese salario diario porque no se los van a pagar. ¿Cómo podemos, digamos, pensar que estas personas pueden vivir una vida cristiana donde no tengan en cuenta la tragedia y el dolor y donde la iglesia
no solamente exprese su solidaridad. El padre Don Bosco, por ejemplo, diariamente va a repartir alimentos a estas personas en estas comunidades, pero se siente totalmente desbordado y abrumado, ¿no? Entonces, recordemos qué cosa es el misterio de la cruz, especialmente ahora que nos acercamos a la Semana Santa poco a poco, en esta increíble cuaresma, imprecedente cuaresma en la que estamos viviendo auténticamente el camino a la pasión. Y en la Semana Santa vivimos el tríodo pascual, o sea, vivimos la tragedia de la traición, la muerte cruenta y terrible de un inocente, el más inocente de la historia de la humanidad, Jesús mismo, Dios hecho hombre, y luego la resurrección. Y la Santa Madre Iglesia, por herencia de Jesucristo, ha querido vivir este misterio de forma unida. Hermanos, es maravilloso que nosotros vivamos estos dos extremos, ¿no? Dos extremos. La muerte más injusta en la historia de la humanidad, el hombre más inocente, sin pecado, asesinado de la manera como fue asesinado y torturado de la manera como fue torturado. Y con un día de por medio nosotros estamos celebrando su victoria suprema, una victoria mayor que la de su nacimiento, una victoria mayor que la que celebramos en la Navidad. Porque en la Navidad celebramos la belleza de este niño que se ha hecho hombre entre nosotros, pero que sabemos que después vamos a matar. En cambio, la resurrección es la victoria absoluta sobre la muerte y sobre el pecado. No hay fuerza, ni la de Satanás, que sobrepase la fuerza de Jesucristo resucitado. Y de ahí es donde estalla la esperanza cristiana. Entonces, este tiempo hay que vivirlo ofreciendo la realidad. No está mal que nosotros sintamos el dolor, la incertidumbre, la preocupación. La esperanza cristiana y la alegría cristiana no me obligan a mí, por ejemplo, a sentirme tranquilo con el hecho de que mi madre con Alzheimer esté en una residencia de ancianos que no se puede visitar. Obviamente porque es necesario aislar a los ancianos que son mucho más vulnerables. Entonces, y me alegro que esta residencia esté tomando todas las precauciones del caso. Pero eso significa, hermanos, que si algo le pasa a mi madre, yo no voy a poder despedirme de ella. No voy a poder asistir a su funeral y podría fallecer. Y la iglesia no me pide que yo esté tranquilo y conforme con eso. Me preocupa, me duele, me angustia, y sé que muchos comparten esta angustia y angustias mucho peores, porque las amenazan día a día esposos, esposas que están pensando cómo voy a hacer con mis hijos. Pero la esperanza cristiana es una esperanza que no ignora ese sufrimiento, sino que lo trasciende. Entonces, esos sufrimientos los llevamos y los ponemos al pie de la cruz. Entonces, es verdad, nosotros tenemos que tener este sentido realista de cuál es la tragedia que nos está agobiando, cuál es el drama que nos está agobiando y que está agobiando a una cantidad enorme de personas, especialmente si nosotros tenemos la bendición de vivir en una situación relativamente segura, en una ciudad segura, donde el aislamiento es posible, donde lavarse las manos constantemente es posible, donde tenemos acceso a medicina competente. Pensar en todos los que no están en esa situación. Mi familia en España, por ejemplo. Mi familia en Argentina, en zonas relativamente alejadas, digamos, de los centros urbanos con los mejores sistemas de salud. Entonces, pongamos todas estas cosas en las manos de Dios, pero Dios sabe que nos duelen y que nos preocupan. Dios lo sabe. Entonces, no hay por qué avergonzarse o sentirse que uno no está viviendo la esperanza cristiana simplemente porque nos duele en el corazón y nos produce incertidumbre mucho de lo que está pasando. Solamente que, sabiendo que después de la cruz viene la resurrección, la podemos poner en las manos del Señor. Estén sanos, hermanos, y que tengan un buen día.